Un día eres un chico que le vale madres la vida, pero de la nada una simple coincidencia lo lleva a pensar de que debe de crear el juego definitivo de citas en 2D, que bueno, revolucionaría el mundo. No, bueno, eso dice él, no sé yo, gente. El anime comienza con un chico amante de los animes y gran coleccionista de figuras, las cuales todo otaku puede desear, además de tener más mangas que libros de estudios, y sin duda la habitación que todos deseamos tener. Bueno, este chico es nuestro prota, Tomoya, un estudiante de preparatoria que tiene el sueño de crear el mejor juego de citas en 2D, pero además de ser un escritor novato y otaku, es alguien responsable ya que posee varias labores, como la entrega de periódicos, trabaja en un restaurante y por último, no puede faltar el club de videojuegos. Y sí, gente, o sea, el pibe es un otaku con clase. Y mientras está en el salón pensando y a la vez redactando acerca de su juego, llega un amigo del pibe el cual le comenta acerca de la chica más jodidamente guapa del instituto, llamada Eriri, a la cual el prota le vale madres, ya que el pibe está concentrado en su escritura. Más tarde, antes de la ceremonia de apertura, el prota se encuentra con Eriri, la cual es una amiga de la infancia del pibe, y de hecho su mejor amiga, la cual por alguna razón está molesta con él. Tomoya le pide que le ayude con su proyecto, que bueno, promete ser un éxito, además de que ella es la única que le puede ayudar con las ilustraciones, ya que es nada más ni nada menos que una reconocida ilustradora de contenido picante. Y pero joder, pero qué salió cochina la waifu. Aunque bueno, al final esta waifu lo rechaza, ya que su historia es muy cliché y además él mismo deberá de ser el ilustrador, por lo que esta decide irse del lugar. Pero no antes, el prota le dice que lo esperara en la salón de audiovisuales para mostrarles una vez más su proyecto y convencerla de una vez por todas. Y bueno, en la ceremonia conocemos a la segunda chica más hermosa del instituto, llamada Utaha, la cual casualmente el prota también conoce. Y joder, el pibe conoce a las dos mejores waifus. Este la busca en la azotea, donde el pibe le muestra su proyecto, la cual bueno, le dice malas palabras, le daña su hoja y además le dice al pibe que no le da para ser escritor, y F por él, por lo que él dice que lo ayude, ya que ella es la escritora de manga más famosa y otra waifu más exitosa. Pero al final la chica sigue con la misma opinión, aunque el prota no se rinde y le dice lo mismo que le dijo a Eriri, que se verán en la sala de audiovisuales, donde al final, bueno, ambas waifus se terminan encontrando y bueno, ninguna de las dos se lleva muy bien. Y de camino el prota se topa con esta chica, la cual le da las gracias por ayudarla a recoger su gorra blanca. Ah, verdad que no te lo conté. Resulta que al pibe se le ocurrió esta idea luego de haber ayudado a una chica hermosa, pero el problema es que solo se fijó en la vestimenta y no en la cara de la waifu, por lo que bueno, no la recordaba. Aunque el pibe logra recordar a la waifu y se da cuenta que a la majestuosidad que ayudó está en su misma clase. ¡Y qué ofertón! Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Vemos que el pibe se lleva a la waifu a un restaurante, donde pasan la tarde hablando, conociendo más a la chica. Además de notar que a la waifu Megumi les vale madres la vida, o en otras palabras, ella dice ser que es muy simple, algo que molesta al prota, ya que si ella será su protagonista, debería de tener una personalidad deslumbradora, que haga recordarla. Pero la chica literalmente hace que el prota esté por dar un ataque cardíaco, y en eso esta le pregunta si él sale con las dos chicas más guapas del instituto, a lo que este le dice que es imposible que una waifu 3D salga con él. No, gente, otro prota rarito, donde recuerda que dejó plantadas las waifus, las cuales están mirándolo de manera asesina fuera del restaurante. Vemos que estas entran y bueno, están molestas con el prota, aunque allí conocen a la waifu que será la protagonista. Además Megumi se entera de que las chicas también son freaky y que son grandes profesionales. Además nos enteramos por parte de Megumi que ellos tres, incluyendo al prota, son los más famosos del instituto. Y sí, el pibe es famoso porque pudo incluir la transmisión de anime en la secundaria como tiempo libre. Gente, no me pregunten tanto detalle, esto es raro. Allí las amigas del prota le dicen de que deben de decidir qué es lo que quiere realmente y no redactar algo por redactar, por lo que el pibe se pone a pensar y decide cambiar la personalidad de Megumin, invitándola a su casa para pasar toda la noche jugando videojuegos de cita. Y de nuevo, cada vez se pone más raro. Tomoya debe de hacer una propuesta que logre convencer a las chicas. El problema es que el pibe se quedó solo, ya que Megumin se fue de viaje familiar y al pibe le quedan pocos días para poder finalizar el proyecto y presentarlo en la Golden Week. El prota se decide a realizar su proyecto, apagando las
consolas de videojuego y guardando sus mangas, aunque bueno, cae la tentación por leer uno de ellos y termina pasando día tras día sin hacer nada, solo perdiendo el tiempo. Y dale like y comenta si siempre que vas a hacer tarea te sucede lo mismo. En eso de la nada aparece en su habitación Eriri, dibujando cosas picantes, en donde llega a visitarlo la waifu Utaha. Esta, al ver la determinación del prota que tiene por cumplir su objetivo, le dice que debe de hacer que todos los miembros del club trabajen y se esfuercen para conseguir el objetivo que tanto él desea. Es así como pasan los días y el prota ya no sabe qué hacer, por lo que tiene pensado rendirse. Pero mientras está en la calle buscando inspiración, la gorra blanca aparece volando, donde el pibe ve a Megumi nuevamente. Y sí, está regresado para ayudarlo, teniendo una actitud diferente, y es que las chicas le ayudaron a cambiar su personalidad, para que así el prota se pueda inspirar en su proyecto. Nah, pero qué grandes son las waifus. Por otro lado, Megumi comienza a socializar más con el prota, además de adentrarse al mundo de novelas ligeras. Tanto así que las waifus se queda con varios tomos que el prota les obsequió. Además, ese mismo día el pibe fue contratado como entrevistador para poder sacar una buena información a la waifu Utaha, ya que bueno, esta siempre es fría en las entrevistas y nunca saca nada bueno, por lo que pasan todo el día tratando de sacar una buena entrevista, y al final lo logran, además de decirle al prota que esta participará en un nuevo proyecto que promete ser exitoso, lo que deja sorprendido al prota, ya que la waifu acepta ayudarlo en el club. Y vamos, lo consiguió el pibe, gente. Es así como todos se reúnen para hacer el cronograma de actividades, aunque al final terminan discutiendo las fechas, por lo que de momento solo se dedicarán a la creación del argumento y diseño de personajes facherísimos y suculentos. Pero hay un pequeño problema, y es el presupuesto, ya que el pibe no tiene ni un centavo, por lo que las waifus desean apoyarlo monetariamente. Pero él rechaza su oferta, ya que él quiere ahorrar dinero mientras que ellas solo se enfoquen para crear la mejor historia. Así que Tomoya tendrá que duplicar sus jornadas de trabajo para conseguir el 1.000.000 de yenes. Y vaya locura, pero vamos pibe, yo te apoyo. Una vez más se reúnen en la sala de audiovisual, donde tratan de comenzar a realizar el proyecto. El problema es que la waifu que será la protagonista es inexpresiva, por lo que Iriri no puede realizar los bocetos de expresiones, mientras que Utaha, bueno, está prácticamente en blanco porque no sabe qué carajo escribir, y esto no pinta nada bien. Luego de un rato el prota habla con la waifu mangaka, donde este le pide consejos acerca de una cita, ya que el pibe acompañará a Megumi al fin de semana a comprar varias cosas. Pero bueno, la waifu se termina molestando ya que ella está enamorada del pibe, pero como es tan pendejo no lo nota. Y bueno, gente, la mayoría somos así. Al día siguiente Utaha llega con el borrador finalizado, donde Tomoya queda fascinado con la historia que hizo la waifu, aunque el pibe aún no está del todo convencido con la trama, ya que hay algo que no le satisface, pero este no sabe qué es, lo que deja algo molesta a Utaha, ya que el pibe una vez más no le da respuesta. Y ya en el fin de semana el prota sale con la waifu, donde ambos logran visitar todas las tiendas a pesar de la multitud de gente, donde luego de todo podemos ver por primera vez a Megumi sonreír. Y gente, es increíble. Por otro lado, Utaha está algo molesta con el prota, el cual trata de llamarla una y otra vez, pero la waifu no le responde la llamada. Y gente, la tóxica le dicen. Allí vemos un pequeño flashback en donde el prota la conoció, y este, al ser tan fan de su última obra, quería saber cómo sería el final, por lo que la waifu le pidió su opinión de cómo él quería el final, y debido a su respuesta, esta creó un guión como él quería, pero el pibe lo rechazó, ya que solo lo haría por él y no por los demás. Y ya regresando al presente, el pibe no se rinde y llega al hotel en el que se encuentra la waifu, donde, bueno, esta le da hospedaje en su habitación, ya que el pibe perdió el último tren. Allí Tomoya le dice las correcciones que deberían de hacer, y luego de una larga conversación la waifu lo perdona, y bueno, gracias a su gran determinación decide trabajar con él arduamente para lograr su objetivo, además de dejarle un regalo bien suculento en su celular. En un cambio de escena, nuestro prota ayuda a Eriri a hacer una novela ligera picante, donde el pibe debe de hacer de protagonista para una escena bastante suculenta, aunque ambos solo hacen los diálogos, ya que es muy vergonzoso para los dos. Por otro lado, Tomoya discute con Megumi, ya que la waifu le vale madre su personaje y siempre anda cambiando de apariencia, lo que para él es algo muy inapropiado, ya que daña la imagen del personaje. Y en eso aparece esta waifu que es amiga de la infancia del prota y tenía más de 3 años sin verlo, la cual lo invita a una presentación de frikis, ya que ella también era una otaku como el pibe. ¡Qué ofertón! Pero eso no es todo, ya que aparece este pibe re fachero que también era amigo del pibe. Y digo era porque ambos tenían un sueño de llegar juntos a la cima del mundo friki, pero su amigo era avaricioso y comenzó a lograr cosas grandes por medio de creadores ya famosos, dejando de lado a Tomoya, por lo que el pibe lo reta a un duelo de ver quién es el mejor, además de decirle a Eri que sea su ilustradora. Espera,
¿Cómo? Al día siguiente, Eriri se encuentra en casa del prota, donde este lo ayuda a sacar impresiones de su doji, además de luego pasar el rato jugando, donde este le dice que no se irá a otro grupo y que seguirá siendo su ilustradora. Y qué bonito. Y llega el día de la venta de mangas, donde Izumi tiene miedo de no poder vender la obra que realizó hace un año, pero Tomoya al verlo se da cuenta de que es algo de otro nivel, por lo que decide apoyarla haciendo un gran póster con su manga, donde la gente al verlo comienza a comprar su obra, terminando de vender todos los tomos rápidamente. ¡Y qué grande el pibe! Y uno de los compradores era Eriri, donde el prota la persigue y le pregunta por qué está enojada. Es allí donde la waifu le dice de que él, al ver sus obras, no se emociona tanto, y que al ver obras de otras personas se emociona hasta tal punto que los ayuda a venderlas. Y a ella, no, gente, lo que la molesta y hace que huya del lugar. Luego de la grave discusión de ambos, el prota con la ayuda de Utaha, Megumi y el pibe refachero le dan la idea de que usan una escena del juego que los unió en la infancia, para así poder reconciliarse con la waifu, lo cual logra funcionar ya que saca a Eriri de su casa, como si fuera toda una princesa. Pero al final ambos terminan discutiendo una vez más, ya que Tomoya no se disculpa debido a de que este la odia, porque en su infancia Eriri dejó de ser su amiga, ya que todos pensaban que eran pareja, decidió alejarse de él porque cada vez era más friki, y no gente, no puede ser. Eso le partió el corazón a Tomoya, por lo que ambos discuten aún más, aunque al final la waifu toma la decisión de dar lo mejor de sí y ser la número uno para el prota. ¡Qué ofertón! En un cambio de escena, el prota se topa en su casa a una suculenta waifu, la cual es la prima del pibe. Esta fue a su casa a pasar unos días ya que tuvo una discusión con sus padres, pero eso no le gusta mucho al pibe ya que, bueno, la waifu siempre anda muy sensual por el lugar, así que este lo convence luego de acercarlo con sus piernas un poco. Y bueno, hay que admitir que también quisiéramos estar en la posición que está este pibe, gente. Pero la llegada de su prima a casa puede ser algo muy bueno, ya que este al escucharla ensayar música con su guitarra, se percata de que podría ser la melodía perfecta que hace falta en el videojuego. Vemos que Tomoya decide presentar a sus primas a las demás chicas, además de pedirle que los ayude con la música, la cual rechaza. Y a pesar de pedirle en muchas ocasiones, esta sigue firme con su decisión. Y más bien quiere que el prota sea el manager de su banda. Además, este le dice que sus compañeras no tienen muchas ganas de hacer el juego. Esto deja en duda al prota, aunque en realidad las waifus se pasan programando el juego toda la noche, donde Megumi lleva a la cafetería al prota mostrándole el avance que esta hizo y que se está esforzando para que el juego salga bien. Y qué grande la waifu. Por otro lado, Tomoya decide ser manager del grupo de la prima, la cual odia a los frikis, pero lo que esta no esperaba es que las compañeras de la waifu también son frikis, ya que todas las canciones que tocan son openings de anime. Y vaya giro inesperado, gente. Y luego de que el prota le predicara la palabra, levanta los ánimos de su prima para que tocara y hiciera feliz al público, donde toca nada más ni nada menos que el opening de Gurren Lagann. Y comenta si ya viste esa serie tan épica, porque bueno, yo aún no la veo, XD. Y luego de tan suculento concierto, la waifu acepta estar en el grupo del prota y ayudarlo a crear el juego de citas 2D definitivo, donde todos se reúnen a terminar o al menos dar un gran avance en su videojuego, aunque faltan aún muchas cosas por hacer. Pero como dice el prota, la batalla contra la industria apenas se está comenzando.